Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes aquí en Huella Deportiva, en este Café Con. Recuerden que también estamos los días viernes a partir de las 7:30 de la tarde, de la noche también, a las 7:30 de la noche en El Último Gol Gana, este programa también que habla de todo lo que es el aspecto deportivo, en especial del fútbol, pero sin dejar a un lado también los otros deportes. Así es que el día de hoy también tenemos un invitado de lujo, ya lo vamos a presentar, pero antes de esto queremos agradecer a nuestros auspiciantes que pues hacen posible de que nosotros estemos semana tras semana aquí en Un Café Con, en Huella Deportiva, y sobre todo también agradecerles a ustedes porque sin la sintonía de ustedes, sin esa fidelidad que hemos tenido durante estos 4 años ya de programa, el día de hoy estamos grabando, estamos saliendo pues con el programa número 203, ya 203 personas han pasado por aquí por este espacio y agradecemos a ustedes siempre por estar pendientes de estas entrevistas. Así es que esto no sería posible si personas e instituciones no confiaran en este trabajo que lo llevamos a cabo con harta pasión, como nos caracteriza pues con el tema deportivo, y queremos agradecer precisamente a la radio pública de Cotacachi que retransmite estas entrevistas en este momento. Don Patricio Pinza debe estarse enlazando ya con esta entrevista para sacarla en vivo a través de las ondas mágicas de la 93.5 en FM, la radio pública de Cotacachi. Así también queremos agradecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente, con su matriz aquí en la calle 10 de agosto y Vicente Rocafuerte. También contamos con sucursales en Cotacachi, Cuellaje, Ibarra, Tuntaqui, Mantac, Ventanilla de San Blas, en Carchi, también en San Rafael, en Mira, en La Libertad y en San Gabriel. También, como ya les habíamos comentado, pues la matriz aquí en Cotacachi. También queremos agradecer a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, en la Modesto Peñarera y González Suárez, muy cerca de donde estamos, que es Comercial Isabelita. Y también queremos agradecer a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencias Confianza, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, en Atuntaqui, su matriz en la Sucre y 2 de marzo, y también su sucursal en la ciudad de Ibarra, en la avenida Eliodoro Ayala, muy cerca del Parque Chile. También queremos agradecer a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Inos, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, con sus frecuencias Santo Domingo, Bancos, Apuela, Ibarra, con sus 2 salidas a las 6:10 a.m. y a las 2:10 de la tarde, y también el regreso Ibarra, Apuela, Banco, Santo Domingo, la salida, las 2 salidas a las 3:30 a.m. y a las 4 de la tarde. También queremos agradecer a Super Pizza Doble Queso, a Comercial Pasquel, todo en lo que usted, en productos de primera necesidad, y también al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy. Y asimismo, pues agradecer una mención especial al municipio de Cotacachi, que también nos auspicia y presta su patrocinio, además de también prestarnos su espacio, a través del cual estamos también saliendo en la página de Facebook del municipio de Cotacachi. Así es que Cotacachi informa que más obras socializadas para vivir bien de las y los cotacacheños. En el marco de la participación social y transparencia, la administración municipal realiza la socialización de obras con los beneficiarios previo a los inicios de los trabajos de adoquinado en la calle Cristóbal Terán de la parroquia Quiroga, comunidad de Quitugo, sector de Huagra Corral, y en el sector de la calle Huaminga Rumiñahui, mejoramiento de los sistemas de alcantarillado de las comunidades Iguaschupa, San José del Punje, pasaje Lomas del Sur y comunidad de Domingo Sabio, y mejoramiento del tanque de agua en la comunidad de Quitumba. Transformamos compromisos en acciones, con obras Cotacachi se pone bien. Volvemos ya en un ratito nada más, ya con la presentación de nuestro invitado y la entrevista del día de hoy. Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the
Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Existen lugares que no se visitan, se sienten, donde las manos cuentan historias y la tradición vive en cada creación. Un paisaje que conecta con tu alma, invitándote a explorar más allá de lo visible, donde la vida se celebra con colores, sabores y el calor de su gente. En Cotacachi, cada momento es un recuerdo y cada rincón un nuevo descubrimiento. Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. El día de hoy tengo, como todas las semanas, pues un invitado de lujo. Como siempre, siempre tengo la gracia de tener su amistad ya sobre algunos años ya, de habernos encontrado jugando fútbol en equipos contrarios, siendo amigos en el fútbol también. Y el día de hoy vamos a conocer un poquito la historia deportiva de la persona que el día de hoy está aquí acompañándome, que es Pablo Esteves. Pablo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por este tiempo y este espacio que le das para poder compartir tu historia deportiva. El día de hoy queremos conocer qué hay detrás de todo este trajinar de Pablo Esteves. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Ivancito, muchas gracias a ustedes también, ¿no? Un placer, un gustazo conversar, compartir un ratito con la gente y qué gusto y gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Muchas gracias. La historia de Pablo Esteves comienza en una parroquia muy, digámoslo así, una de las más renombradas, digo yo, ¿no? Creo que todas tienen su importancia, pero creo que al encontrarse tan cerca del centro urbano de Otavalo es una de las más importantes, Quichinche. ¿Qué significa Quichinche para Pablo Esteves? Uf, ¿qué significa Quichinche? Primeramente no es mi tierra natal, yo soy nacido en Atuntaqui, ¿no? Pero mi padre se enamoró de mi madre de Quichinche y vivimos toda nuestra juventud, nuestra niñez en Quichinche. Llegamos a tener un cariño, creo que más fundado a pesar de no ser de ahí mi papá, fue fundado por él, porque siempre decía, ponle corazón a esta gente, a este pueblo, ayuda o apoya en lo que tú puedas. En nuestro caso particular, tal vez en algunas áreas tal vez lo hacemos, pero ahora en un momento lo hicimos pues, en el deporte, ¿no? Y en ese entonces, si Quichinche significaba algo cuando recién empezábamos a querer jugar, a querer hacer deporte, venía siempre las anécdotas de los anteriores, ¿no? Teníamos un tío muy apasionado al deporte y siempre con esa convicción competitiva con la ciudad, con Otavalo, por estar muy cerca. Pero tenían muy pocos triunfos sonados o reconocidos por cuyes, ahora por helados. Y llegó una etapa que creo que es por la que estamos aquí hasta conversando y me invitas porque hicimos sonar en el deporte, ¿no? Quichinche, tú dices, no soy nacido en Quichinche, pero ¿desde qué edad ya te radicas en Quichinche? Porque
Para ser claro por dónde quiero un poco empezar el tema de la conversación es que precisamente en la plaza, me imagino que en el estadio, es donde tú empiezas a tener este enamoramiento con el tema del fútbol. Mi papá llega a Quichinche de Atuntaqui, ¿no? Y él se radica en Quichinche. Va a dar a luz y mi papá con ese orgullo de ser anteño, dice, no, tiene que nacer en Atuntaqui. Entonces solo me llevan, nazco en Atuntaqui y regresas. y regreso a Quichinche a pasar toda la dieta de mi mamá y de ahí en adelante. Creo que viví en Quichinche hasta los 21 años y siempre fuimos de allá. El nacer el gusto del fútbol fue, no sé, creo que desde siempre, porque mi papá creo que lo llevaba eso en las venas del fútbol. Y cuando creo que recordamos algo, teníamos un recuerdo de nosotros de empezar a jugar. O sea, de más juegos, algo nos acordábamos, creo que conversábamos, ¿te acuerdas? De juegos con nuestros primos o primas. Pero siempre nuestro juego fue la pelota, nada más. O sea, de ahí la plaza no nos motivaba, sino que había un espacio de césped en el parque en ese entonces, que nos gustaba solo estar ahí y el gusto era lanzarnos en el césped como arqueros en ese entonces, con Oliver. Y de ahí oíamos más bien, a mí me nutrió, nos apasionó mucho las historias, como te digo, de un tío, de unos primos, porque decía, no lo quiero decir ofensivo, pero se sonaba así, se vanagloriaran, ¿no? De decir, conseguimos esto, jugamos esto, hacíamos esto. Entonces nosotros nunca lo vimos, o sea, nunca vimos de esas glorias. Hablaba mucho de mi papá en ese entonces, de que él jugaba magnífico, hacía cosas y nunca pudimos verlo, ¿no? Porque tuvo unas lesiones muy joven. Entonces, esa inquietud de decir de que había mucho juego, mucha gloria, muchos de esas personas nos inquietó más a tratar de salir y no, tal vez no figurar en el deporte, pero sí apasionarnos por él, ¿no? Tú tienes, acabaste de decir, tú tienes los recuerdos del tema futbolístico con tu hermano. ¿Tienes recuerdos del tema futbolístico con tu papá? No, sabes que no, bueno, lo más básico con mi papá creo que fue el que le llevábamos la maleta, ¿no? Sí, y este señor era chévere, ¿no? Porque le gustaba que, aparte de que ya le llevabas la maleta, tenías que darle doblando todas las prendas y tenías que esperarle al fútbol. Yo recuerdo, pero éramos muy niños, unos 10, 11 años máximo, que vimos jugar algo de mi papá, pero ya era en su etapa de que ya tenía una lesión, ya estaba como de salida. No vimos su prime, que ahora se llama, ¿no? No vimos su tiempo de prime, no lo disfrutamos. Disfrutamos tal vez algunos momentos de tarde de topar balón ahí a veces, pero creo que una vez en familia hubo un encuentro entre la familia y fue lo más que pudimos disfrutar con él futbolísticamente. De ahí más fue siempre con mi hermano, con Oliver. Siempre. Por la cercanía, ¿no? ¿Cuántos años tienen de diferencia? Son 2 años de diferencia. 2 años de diferencia. Ajá. Sí. Prácticamente le llevabas de la mano, creo yo. Creo que los dos siempre, porque nos necesitábamos para esto, ¿no? Nos necesitábamos para jugar, para pasar siempre, ¿no? Y molestarnos, pero siempre en el encuentro en la pelota, porque teníamos el espacio, un patio donde mi abuelita, no teníamos una pelota como tal, ahora que todos tienen un balón así, a veces era una pelotita de caucho, no sé si te acuerdas, que eran hasta con estrellitas, desinfladas, pero teníamos una anécdota y perdón, la pelotita de caucho que venía con letras. Exacto, de esas. Teníamos una anécdota, creo que muchas veces hemos conversado con amigos y nos dicen, ¿no? Que teníamos un pequeño don de tener un buen tiro de tiro libre, una certeza de llegarle al ángulo o hacer el gol de tiro libre. Y decía, oye, ¿por qué tú eres bueno, igual tu hermano? ¿Por qué lo hacen así? ¿Tienen alguna técnica o algo? Recordábamos con Oliver esta anécdota y decíamos, ¿por qué tenemos esta puntería, como decir, no? Y recordábamos que nosotros jugábamos, todo espacio que parecía un marco era un reto para nosotros, de pequeños. Antes tenía en la casa de mi abuelita unos banquitos de madera, que eran muy pequeñitos, que servían antes hasta para sacar el maíz, ¿no? Ya. Te hacían sentar ahí. Entonces decíamos, a ver, dale a eso. El que le pega en esa esquina, ya, apuntemos de ese palo. A veces había el tanque de lavar la ropa. Decía, a ver, el que le mete ahí. Había una tina y el que le mete allá. Todo el tiempo era el juego, el reto, apuntar ese palo, el que le da en esa esquina, el que le llega a ese poste. Siempre jugábamos así.
Cuando apenas ya tuvimos una pelotita que era más chévere, salíamos, ya te digo, a ese espacio del parque. Y lo interesante era que no era el que pateaba el que más ahora te gusta más patear, ¿no es cierto? Pero nosotros pateábamos con la intención de hacer el gol porque queríamos tapar. O sea, el gusto era tapar. Jugar al arquero era más chévere que patear. Entonces nos exigíamos a patear al gol lo más cercano posible del ángulo, del palo. A eso siempre jugábamos. Hasta en pandemia pasó el caso así, de que estuvimos encerrados, pues, ¿no? Y estábamos en la terraza de mi mamá y había un balde de agua que estaba ahí. Y yo les recuerdo, les digo, ¿se acuerdan de esto? Y teníamos una pelotita ahí de uno de nuestros sobrinos. El que le mete a la bola, porque ya estaba oscureciendo. Mi mamá ya nos llamaba que vengan a tomar un cafecito. Y se le digo, el que mete en el balde, entramos al café. Pana, nos quedamos ahí un buen rato. Nos ganó y creo que metió ya 4. Nosotros dale, no podíamos meter a los tiempos. Y es que la pelota también no era de las certeras, era como de aire que se te corre. Eso recordábamos, ese era el gusto de jugar. Y más que competir, sino que ser certeros en ese lugar, ¿no? Y ese empuje, ya te digo, era mi papá, porque él, más que competir nada más, era el gusto de hacer bien las cosas, de quererle igual, como te digo, a Quichinche, y eso, el gusto por ese deporte. Pasas esta época ya un tanto la primera infancia en donde descubres este amor por el fútbol, se afianza con todo esto que me cuentas del hecho de poder jugar con tu hermano, de necesitarse para el juego, pero llega el tema del ámbito escolar. ¿En dónde estudiaste? Nosotros estudiamos, bueno, en mi caso ahí mismo en nuestra parroquia, en Quichinche, en la escuelita. ¿Tuviste ahí algún roce con el fútbol en la escuela? En la escuelita era, o sea, siempre era fútbol todos los recreos, nada más. Alguna vez lograron, no sé de qué dependía en ese entonces, pero lograron llevarnos a un campeonato de escuelas, creo que eran de comunidades. Y fue la primera vez que creo que participamos o participé competitivamente en Peguche con algunas escuelitas. Creo que quedamos ahí, creo que campeonamos ahí, no recuerdo exactamente, pero fue la primera vez que hubo competencia. La Ulpiano Navarro, ¿no es cierto? Ulpiano Navarro. Pero estando yo en sexto grado, que creo que a esa edad se tenía, creo que recién 11 años, ya me había visto un profesor de educación física, creo que es Villamarín, creo que se llamaba. Ya. Este señor me dice, vamos para que juegue, ya era el jugar en Otavalo en el baby fútbol, pero el baby fútbol era, creo que en ese entonces jugaban de 12 años, y para esas edades ya hay una diferencia, 1 o 2 años, hay bastante diferencia. Entonces yo ya jugué un año con el profesor Villamarín, no recuerdo en qué equipo, ya jugué en un baby fútbol en Otavalo. Entonces uno ya se sentía como que, oye, ya saliste de tu pueblo y jugar en la ciudad en Otavalo. Eso fue los primeros espacios. Al año siguiente, dice uno de, creo que Don Peruca, en paz descanse, creo que había hablado con mi papá y me quieren llevar para Chiris, ahí ya tenía la edad exacta para jugar el sub-12. Y yo le digo que bueno, o sea, que íbamos para allá. Pero ya viene a golpear la puerta el señor Patricio Pérez de Peñarol, nacido. Y dice, oigan, aquí es que hay un joven, hay un niño que sabe jugar fútbol. Y quería llevarme con ellos. Y ahí habla más bien con mi papá porque se compromete el señor, porque imagínate, mandarle a tu hijo pequeñito, entonces... En la noche, ¿no? Y eran los partidos de la noche. Y también debe haber un compromiso, decía mi papá, porque ahora dale, le mandas, pero en ese entonces decía, no, tienen que ser un compromiso de que alguien se haga cargo de ti, de alguna lesión, algún problema. Entonces decidió preferible mandarme con Peñarol. Cuando yo llego a Peñarol a conocer a la gente de Otavalo, porque hicieron unos pequeños entrenamientos, yo un desconocido, y de hecho te digo, una timidez, un miedo tremendo, porque no había salido a jugar fuera. Y siempre era mi papá ahí, ¿no? Y la palabra, la típica, ¿no? El ñeque, es lo único que aprendiste y eso lo aplicas hasta en la vida, el ñeque. Y vamos a jugar y resulta que me empiezo a enfrentar con gente de Otavalo y empiezo a tener un nivel igual y hasta llevando lo mejor, ¿no? Y eso y empieza a ganarme el atractivo de los dirigentes de Peñarol, los compañeros, y ya empiezo a tener más confianza. Y ese campeonato llegamos a la final, quedé yo goleador de ese campeonato del primer baby fútbol que llamaba, pero nos enfrentamos con un equipazo.
En ese entonces Marco Andrade, Sam Buendara, René, Miguel Aceldo, Diego Aguilar, Raimundo Aguilar, Ellos Pipo en Pérez. en el Shires. En el Brasil. De Brasil. Ese Brasil arrasó con todos. Ya. Juan ¿Y tus compañeros quiénes eran? En ese entonces, a ver, si me acuerdo algo, era Juan Carlos Paredes, Reynoso, Guamaní. ¿Qué más era? Creo que no estoy tan seguro, no recuerdo. Pero eran ellos que al final de cuentas de ellos se dejó de saber en el fútbol. No les he vuelto a ver, no se les ha oído hablar, jugar, no les volví a ver. Pablo Esparza, en ese entonces arquerazo. Y no, eso te digo, se me van los nombres porque en ese entonces ellos dejaron de participar, ya no les volví a ver en otros lugares. Podíamos haber estado, no sé, de sub-12, sub-13, 14, pero ya no se les vio más. Claro. Pero ese equipazo de Brasil nos ganó, al menos yo lo que me llevé es el premio de goleador en ese campeonato. Ese fue el primer salto, ¿no? a la ciudad en el deporte. Tú dices que tu papá estuvo ahí siempre. ¿Tu mamá te acompañaba también? Mi mamá llegaba creo que solo a los partidos importantes. Ya. Como toda mamá, porque ya teníamos nuestros hermanos pequeños también a la casa siempre, ¿no? Creo que antes, ahora se ve muchísimo eso, que están ahí hasta las esposas, ahora en esta edad que se juega, esposas, familia, hijos, todo el mundo apoyando. Antes era menos, yo veía que era menos de eso. A veces los aficionados eran más los papás. Muchas veces sí las mamás, ya te digo, pero en eventos importantes. Esa final, y me acuerdo que era lleno ambos lados del Coliseo. Y más se oía voces de mujeres. Y los nervios. Salíamos de ahí, salimos llorando porque era el primer campeonato que jugábamos. Y con esa decepción quedamos segundos al menos. Listo, pasas del tema del baby fútbol con esta experiencia ya un poco alentadora porque, claro, de salir de Quichinche, en donde ya conocías el medio, en donde ya sabías por dónde jugar a tu vecino, a tus primos también, ¿no? Porque tienes primos allá en Quichinche. Y ya de salir de ese medio y empezar a enfrentarte ya con jugadores que a la postre serán también los que te van a acompañar, tanto de rivales como de después compañeros, de amigos, ¿no? Entonces, sales de esta especie de encierro en Quichinche, sales al tema del baby fútbol. Y luego me imagino que ya viene la época colegial, porque ya de 12 años empezabas ya el tema del colegio. Vas al colegio Otavalo. Sí, voy al colegio Otavalo y me empiezo a encontrar con todos los rivales que me había encontrado. Pasaron a ser compañeros, pasaron a ser amigos. Lo que a mí me gustaba mucho, yo sabía verlo, a veces como el camino hacia Quichinche pasábamos por el Estadio El Batán antes. Sabía yo pasar muchas veces y con mucha nostalgia sabía ver, porque a veces bajábamos en la bicicleta y veía que entrenaban en el estadio. Y yo sabía ver eso y me daba nostalgia porque no pertenecía a eso. En ese entonces creo que era la única escuela de fútbol que era del profe Luis Jaramillo. ¿Ya? En teoría él representaba tanto a la escuela de él y creo que él seleccionaba a la selección de Otavalo. Entonces yo pasaba por ahí y no podía asistir porque yo recuerdo que, creo que si lo hacemos referencia a estos tiempos, un pasaje creo que valía 25 centavos tal vez, referencia a estos tiempos. Y creo que mi mamá decía que no tenía ni para eso, ¿no? Era media precaria nuestra situación en ese entonces. Entonces yo no podía bajar a entrenar. Aparte de eso, creo que uno se hace cosas en la cabeza como límites de pensar de que creo que hay que hablar con él, tienes que hacer cosas especiales para formar parte de ese grupo. Y hasta te sientes excluido. Entonces era una nostalgia tremenda eso. Cuando yo entro recién al colegio a los 12, 13 años ya, al segundo año, 13, casi 14, casi por el segundo curso, ya jugábamos los interescolares, digamos los juegos internos del colegio. Y ahí empiezo a encontrarme mucho más con los amigos que te digo, y empezamos a ser amigos y rivales de ahí. Cuando uno de ellos se acerca y me dice, oye, dice, yo hablé de ti al profe Luis. Dice que preguntó por ti, porque dice que alguna vez dijo, ¿dónde están esos muchachos? Porque ya igual el Oliver ya jugaba. ¿Dónde están esos muchachos? Son de Quichinche, ¿alguien les conoce? No había teléfonos, no había tanto. ¿Alguien les conoce? Dice, oye, yo soy amigo, soy compañero del colegio. Dice, oye, dice que vayan a entrenar. Está loco. Somos parte de eso. Entonces, yo recién voy a entrenar, vamos a entrenar con el profe Luis a los 13, 14 años. Pasamos a ser parte. Los dos, Oliver y tú. Claro, nos dice, llámenles a ellos. Y ahí creo que también William empieza a bajar recién, también empiezan a ser conocidos. Entonces recién yo empiezo a rozarme con los que entrenan, con el fútbol ya más competitivo,
con selección de Otavalo. Formé parte de una selección de Otavalo sub-15, que no nos fue también, creo que fue aquí en Cotacachi, sub-15. Pero había siempre un tema que ya más adelante, que supongo vamos a avanzar. Había un tema que mi papá me empujaba al fútbol, pero a la vez me decía que tengo que estudiar. Y mi mamá a veces no le veía el fútbol como tal, o como una profesión mucho menos, pero decía el estudio. Yo siempre fui muy dedicado al estudio. Entonces en la escuela, dedicado al estudio, fui abanderado de mi escuela. Fui uno de los mejores de primero a tercero, porque me dedicaba. En el colegio empiezan a llamar a selección del colegio. Yo no salía, porque decía voy a perder clases. Primero, segundo, tercero, creo que hasta cuarto curso nunca salí. Cuando yo paso ya, teníamos sub-15 de la selección de Otavalo, formamos ya parte con el profe Luis, empiezo recién a tener un poco más de confianza de salir, porque no era el tema de no poder de jugar, sino que como que te enfocan en el estudio, como que esto también me hacía perder el tiempo, y como que era solo dedicarme a jugar. Entonces no tenía tanto el afán de un profesionalismo todavía. Recién en los 15 años empiezo a jugar más fuerte y empiezo a despertar un poquito eso en el colegio. Sub 16 años pasa un tema muy interesante en Quichinche. Volvemos a Quichinche. Yo teniendo 15 años, convocan una selección de Quichinche, donde viene lo que te contaba hace un rato de las viejas glorias, donde decían que hemos logrado cosas y así. Y entre esos podría decir algunos nombres, pero hacen una selección y nosotros les veíamos hacia arriba por lo que nos contaban, no porque habíamos visto o competido o verles a ellos jugar. Entonces era un equipazo aparentemente en voces, en nombres y todo de selección de Quichinche. Y para ese entonces teníamos 15 años, yo tenía 15 años y me invitan a ser como el juvenil de refuerzo, ¿no? Que se ponía en ese entonces. Vamos a jugar, creo que fue la peor campaña de Quichinche. Creo que se hacía el arquero hasta goles por debajo. No ganamos ni un solo, creo que hicimos un gol para empatar. Y en ese entonces era un nervio tremendo jugar con viejos, no te daban la confianza, encima lo mejor, y perdón la frase, la puteada, hermano. Era todo guambra esto, y vos ni podías pararte con 15 años. Pasa ese año de la peor, como que hubo un silencio en Quichinche de dónde están esas glorias, ¿no? Y se apaga un poquito ese año. Al año siguiente convocan de nuevo, que va a haber el campeonato ahora organizado por San Pablo. Los interparroquiales. Los interparroquiales. Entonces, en el anterior que te cuento fue un interparroquial hecho en Otavalo, que quedó el peor papel Quichinche. Al año siguiente, las glorias estas que habían, ya dijeron no, ya alguien más hizo cargo y empezaron a renovar. Para ese entonces, William Ruiz, mi hermano Oliver, tenían ellos recién 14 años, yendo a 15, yo de 16 yendo a 17. Y ya para ese entonces nosotros ya jugábamos bastante fuerte, y ellos que eran mucho más guambras. Y ya empezamos a jugar en campeonatos pequeños por los barrios de indoor, que nos enfrentábamos con más grandes. De 16 años nos convocan y empiezan a decir, oye, ya no podemos convocar a esa selección de antes, es más, ya ni quieren, es más, ya están viejos por un año más. Y convocan otro tipo de gente, más bien de nuestro entorno, un poquito de mayor edad, y cambia. Y quedamos el primer año campeones en San Pablo, campeones interparroquiales. Viendo todo ese gusto del interparroquial, la gente era una fiesta, o sea, eran, creo que camiones y volquetas que iban a San Pablo de Quichinche, porque eran nueva gente, nuevos jóvenes, nuevos muchachos que apoyaron a la gente. Al año siguiente, convocan de nuevo, ahora lo hacen Otavalo, ya convoca Liga Cantonal para hacer el interparroquial de nuevo. Igualmente, en cambio a reforzar a nosotros mismos, en ese entonces ya nosotros con 18 años, 17, 18, 16, William y Oliver, que éramos los más jóvenes. Y ya era jalar de los nuestros, campeones de nuevo. Y quedamos nosotros 5 años campeones con Quichinche en nuestra época. Y ahí viene esta anécdota que mi tío decía, antes logramos ganarle, creo que fue a Brasil en Otavalo, en una final, y habían quedado, no, creo que era un tercero y cuarto, le logramos ganar. Era lo más glorioso que había tenido Quichinche, futbolísticamente. Y esta generación de algunos que hablaban de ellos, como que se quedó opacada
con la generación que empezamos a forjar nosotros con amigos de nuestra generación. Fuimos 5 veces campeones con interparroquiales y ahí es cuando recién empiezo a jugar ya más fuerte, con 19 años, 18, 19 años ya fue más fuerte. Qué bueno, Pablito, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos hemos quedado en esta situación de los interparroquiales. Okay. Ya vamos a conversar. Eso es selección de Quichinche, Ajá. ¿no? Que a la postre también vendría a ser lo que después sería el juvenil Quichinche, ¿no? Claro. ¿No? Vamos a ir conversando así de a poco. Okay. También por ahí nos han comentado que dentro de los campeonatos de Quichinche había equipos también, ¿no? Los Wizards, me contaron también que ahí también era fuertísimo el tema del fútbol. Así es que vamos a contar de esa parte de tu historia también. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a la Cooperativa de Transportes de Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Inos, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, Comercial Pasquel, a Pizzería Doble Queso y al Café Don León. Una mención especial también al municipio de Cotacachi, que nos avisa también que estamos realizando evaluaciones gerontológicas integrales para valorar la parte física, emocional y cognitiva de los grupos de adultos mayores de la zona urbana y rural de Cotacachi. Nuestro equipo técnico está conformado de profesionales en fisioterapia, terapia ocupacional, psicología y auxiliares de enfermería, quienes realizan toma de signos vitales. Cuidamos de nuestros adultos mayores luego de que dedicaron varios años de su vida en favor de Cotacachi. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. Volvemos en un ratito nada más con más de esta entrevista con Pablo Esteves. Existen lugares que no se visitan, se sienten, donde las manos cuentan historias y la tradición vive en cada creación. Un paisaje que conecta con tu alma, invitándote a explorar más allá de lo visible, donde la vida se celebra con colores, sabores y el calor de su gente. En Cotacachi, cada momento es un recuerdo y cada rincón un nuevo descubrimiento. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente, estamos con ustedes el día de hoy conversando con Pablo Esteves,
Él es jugador de fútbol. No practicaste otro deporte, ¿no? No, bueno, alternativo nada más, por ahí un poco del gimnasio, nadar un poco para complementar. Ya, vamos a conversar también de aquello, pero queremos agradecer a nuestros auspiciantes, como siempre, darles nuestra gratitud por siempre confiar en nuestro trabajo, al municipio de Cotacachi, a la radio pública de Cotacachi, a la cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, a la cooperativa de transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Inos Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la cooperativa de transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, al Café Don León y a Super Pizza Doble Queso. El municipio de Cotacachi nos dice que en la zona de Intac Santuario de Vida iniciaron los talleres vacacionales para niños, niñas y adolescentes, garantizando el derecho a la recreación y ocupación saludable de su tiempo libre. Auguramos que su descanso de clase sea el momento oportuno para fortalecer sus destrezas y puedan compartir con sus amigos. Transformamos compromisos en acciones, Cotacachi se pone bien. Nos hemos quedado, Pablito, en esta parte de la historia tuya en la que hablabas de la selección de Quichinche, que a la postre vendría a ser también lo que después llegaría a ser el juvenil Quichinche, ¿no? Que ya es un equipo de fútbol representativo, también un club de fútbol representativo de la parroquia. Si bien hablamos del tema de los interparroquiales, en donde prácticamente se competía con las parroquias, es decir, con Ilumán, no recuerdo si Peguche estuvo en alguna edición, me parece que sí, Peguche, San Pablo, González Suárez, recuerdo a las personas de Pataquí también que solían venir en los últimos campeonatos. Que solían venir inclusive en camiones, ¿no? Venían en camiones listos para jugar. Pero el juvenil Quichinche era, digámoslo así, el brazo armado de la selección, ¿no? Porque ellos en cambio iban ya al campeonato que organizaba en ese tiempo Liga Cantonal y que peleaba precisamente con el Brasil, con San Sebastián, con Xiris. Y hay que recordar que ese campeonato era súper competitivo, ¿no? Era muy competitivo. Y precisamente esta camada de la que estás hablando tú pasa a formar parte del juvenil Quichinche, ¿no? Y acompañado también de otros referentes como Carlos Gómez, de los que recuerdo, ¿no? Carlos Gómez, de Alfonso Navarro. Alfonso Navarro también. Entonces pasan a formar parte del juvenil Quichinche y empieza también esa historia de triunfos, ¿no? Yo tengo en mi memoria, como te digo, nunca se me va a borrar, hay una fotografía inclusive en donde se ve el Estadio del Batán en la parte de las gradas donde ocupaban ustedes la tribuna y las gradas, ¿no? Y precisamente una telita, ¿no? Una tela, una pancarta en donde dice el ídolo del pueblo, y está ahí mucha gente de Quichinche, ¿no? Porque prácticamente me parece que cuando jugaba el juvenil Quichinche o la selección de Quichinche, esa parroquia quedaba totalmente desolada porque toda la gente Claro bajaba a verlo, claro ¿no? que sí, en verdad. Así era. Sí, bueno, hace rato contarte solo lo de Quichinche nada más, ¿no? Pero este sueño empieza un poquito más antes, empieza en el parque. Antes había un redondel en pleno parque, donde había solo hierba y teníamos el gusto siempre de reunirnos ahí sentados entre amigos en torno a la pelota, ya cansados de jugar, a conversar. Y empieza un sueño simpático en el que decimos, oigan, si ya estamos jugando, porque en el corto hablamos un poco, ¿no? De que había campeonatos ahí en Quichinche de pelota como de trapo, que era esa pequeñita en el coliseo. La dura. Sí, que jugaban, como tú dijiste, los Wizards, los técnico estudiantil, 19 de marzo. Nosotros en ese entonces éramos del Fútbol Club Galaxy, se llamaba nuestro grupo de amigos. ¿Y en ese grupo de amigos estaban tus hermanos? Claro, éramos con Oliver nada más, porque mi otro hermano era bastante menor. Ahí teníamos como 15 años, más o menos así, a medida que íbamos, lo que te contaba anteriormente, pasaba eso internamente en nuestro lugar. Donde como hay cada lugar, cada pueblo, cada ciudad tienen equipos de fútbol, entonces queríamos formar nuestro propio equipo de fútbol, no queríamos pertenecer a ninguno de los que había en nuestro pueblo. Entonces dijimos, formemos uno nosotros, de nuestra amistad, y a ver si nos reunimos y nos vamos también a participar en campeonatos en otros lados, porque hemos escuchado que había campeonatos en otros lados. Me acuerdo, eso fue tipo 6:30 de la tarde y pasaba mi papá a la casa. Me acuerdo, me silba y me dice, oye, vamos. Le digo, papi, espérese, estamos hablando de esto.
oye, en serio, se asombra, ¿no? Y me acuerdo que habla con mi mamá y ellos nos auspiciaron los primeros uniformes. ¿Ya? Mi mami tenía un tallercito de confección y ella dice, dales haciendo, mi papá yo les doy, y nos motivó, pusimos ese nombre y fue el primer equipo que conformamos. La idea, por eso te digo, empezó el sueño desde ahí, la idea era de este fútbol que sí tenemos en nuestro pueblo, sacarlo afuera. Y no solo como selección de Quichinche, porque selección de Quichinche venía también a formar algunas personas que eran familiares de afuera, ¿no? En ese entonces Luis Chicaiza, el hermano Carlos Chicaiza, venían así personas de afuera. Pero nuestro equipo, nuestro club de esencia de la juventud de ahí queríamos sacarlo, no como selección de Quichinche. Pero a la vez forjamos la selección de Quichinche y viene el primer campeonato en Otavalo, en donde nos reúne, me acuerdo, Mauricio Perguachi, dice, oye, ¿dónde vas a jugar? Yo me acuerdo, yo ya estaba para irme a jugar, creo que ese entonces era con Chiris, porque yo sabía jugar con ellos en Otavalo, ya jugábamos campeonatos con los amigos del RC. Me dijeron, oye, ven para jugar ya la liga cantonal en Otavalo, el máster que se llama, ¿no es cierto? Entonces yo ya estaba para jugar ahí y nos reúne Mauricio Perguachi y dice, oye, ve, ¿por qué no sacamos el equipo de nosotros, que hablábamos en ese entonces de Wambras? Ya estoy hablándote de 17, 18 años que yo tenía. Para ese entonces yo también estaba conformando la selección de Imbabura. Estaba entrenando en la selección de Imbabura yo. Jugué también, estuve entrenando en esos tiempos, estuve entrenando en Imbabura Sporting Club, que antes era zonal nada más. Jugué unos 2 años en sub-16, sub-17. Y para ese entonces, con 17, 18 años, Mauricio dice, oye, ve, les reunamos a la gente. Pero ¿y ahora cómo participamos? Porque para participar tenías que ser, ¿cómo lo llaman? Federado, ¿cómo se llama? Legal. Jurídico es la palabra. Y ahora, ¿a quién le podemos decir eso? Entonces, ahí les convocamos a los dirigentes de Juvenil Quichinche que nos presten el nombre, que nos representen como Juvenil Quichinche. Para participar en Liga Barrial, ¿quiénes? El grupo base de amigos Galaxies, Fútbol Galaxy que éramos, y el resto de panas que conformábamos en un momento la selección de Quichinche. Entonces ellos dicen, con gusto, o sea, desde el nombre nomás y nada más, veamos, porque habíamos participado interparroquialmente y no en Otavalo. Y en ese primer año quedamos campeones. Quedamos campeones, creo que la final fue contra Brasil o Chiris, no recuerdo. Empezamos a jugar en Otavalo ya en el Batán, y es lo que tú dices del ídolo del pueblo. Empieza a escucharse, ¿no? De que están los muchachos ya jugando en Otavalo, oye, ¿qué pasa? Y como así, y nosotros, los guambritos. Y empieza a ver la gente. Las amistades del parque que siempre estaban, nuestros familiares, como tú dices, Chinche era votado. Y se le sale por ahí, creo que él lo bautizó, no estoy seguro, y en los gritos, Juvenil Quichinche, el ídolo del... Porque se les ocurría palabras, hermano, soeces y de todo. Era una fiesta, hermano. O sea, ¿cuándo van a jugar Wambras? Tal día. Y la gente estaba dispuesta a la fiesta. Bajaban con bombos, con platillos, con sombreros. Claro, yo recuerdo bien las ollas, los cucharones, ¿no? Bajaban. Yo recuerdo eso plenamente también. Ahí ya como Juvenil Quichinche, pues ya. Ahí nos presta el nombre Juvenil Quichinche. Pero no solo el nombre, para no quitarles el mérito, porque tal vez nosotros futbolísticamente o en la cancha. Pero ellos hacían el gasto, estaban al frente, la convocatoria dirigencial, se comprometieron, no solo dejaron el nombre, se comprometieron bastante. Y a la vez la convocatoria con la gente fue chévere. Y ese empuje, o sea, tuvimos del jugador número 12 sería, ¿no? El de las gradas. Y empieza a pasar esto del ídolo del pueblo, empieza a sonar más del ídolo del pueblo, y empezó a sonar así. En nuestro primer año en Liga quedamos campeones, en el segundo creo que quedamos terceros. Al tercer año volvimos a quedar campeones. Campeones, segundos y campeones. Hubiésemos sido tricampeones. Imagínate, este Prime era desde los 15 años, que era el sueño, ¿no? Ya estábamos nosotros en ese entonces, ya te digo, yo entrenando en selección de Imbabura con 18, 17, 18 años, próximo a pasar a la universidad. Y Juvenil Quichinche empieza a tener ese boom fuerte. Se acaban los campeonatos de Liga Barrial. ¿Y ahora? Y creo que no sé cómo forjaron la Liga Barrial. Porque la intención era, y ahí mira la intención nuestra. El sueño de una parcela del parque, salir a jugar, forjar un equipo en el mismo barrio y después forjarlo en una ciudad, parroquia, después ciudad.
Y cuando dicen va a haber el O Barrial, porque el O Barrial hace que compitamos a nivel Imbabura, el sueño se empezaba a hacer más grande para ese grupo de quichincheños, más allá de Juvenil Quichinche o la selección de Quichinche. Y empezamos a jugar el Barrial. Fuimos el primer campeón Barrial y salimos a jugar a nivel provincial. Creo que en ese año, creo que tú nos acompañaste, no sé, el primer año, creo que llegamos hasta altas instancias del primer año y nos quedamos picados. En el segundo año de Juvenil Quichinche llegamos hasta lo más fuerte y también nos quedamos picados. Pasó mucho tiempo de esto y creo que yo ya tuve 32 años, a mis 32 años o 33 años, pudimos llegar a la final de Imbabura. O sea, al nosotros ganar en Otavalo, pasamos no solo a representar a Quichinche, pasamos a representar a Otavalo, y al jugar la final, podíamos haber llegado Quichinche, o sea, un equipo de Quichinche a representar a Imbabura. Y eso lo hicimos, fuimos a jugar hasta en el Oriente, ¿no? En el Oriente, y el dirigente decía, señores, no son Quichinche, no son Otavalo, son Imbabura. Ese orgullo de verles a los señores del Juvenil Quichinche, que hasta recién hubo el festejo, lo sienten bastante, y la gente, a veces la gente tal vez que no es futbolística o futbolera, digamos, no lo siente así, pero los futboleros lo vemos así. Recién decía un dirigente del Juvenil y me decía a mí, tú viviste todo ese tiempo, tú viviste todo ese prime hasta lograr eso. No logramos el campeonato. Yo te digo sinceramente, lloré ese día, a los tiempos y en una edad avanzada lloré de no haber logrado eso, porque el corazón siempre fue de Quichinche. Muchas amistades yo he tenido en muchos lugares y me decían, oye, ya sal de tu pueblo, ven a jugar acá. Me acuerdo con Brasil, en Otavalo, siempre solos, con Chiris, con Otavalo, mi amigo Papaya siempre decía, oye, vente ñaño, ya deja eso, a los chagras que decía, ven a jugar acá. Y te daba las ganas porque a veces los equipos eran más competitivos, hacían más actividad, pero como te digo, aquí jalaba a mi papá. O sea, el pueblo te necesita, en otras palabras, es tu pueblo. Entonces el corazón siempre fue de allá. No jugué, creo que jugamos un año nada más en un campeonato diferente que fue de con siempre solos, pero volvimos y en mi caso no salí de ahí. Nunca fui a otro equipo, no dejé mi equipo. Más bien hace 2 años tuve que decir muchas gracias por el tema de que ya son 42 años, ya un poquito, hay que cuidarse un poquito las lesiones, la salud. Eso en función de Quichinche, ¿no? Por ahí quedados algunos sueños de lo profesional nada más. El tema de Quichinche es fantástico porque, como tú dices, de ser un equipo que se forjó, como tú decías, ¿no? en ese cuadradito del parque de Quichinche, salir y representar a Imbabura en un campeonato interligas barriales y parroquiales no sé si recuerdo, pero fue en La Guagrio, me parece, no Sí, estoy sí. claro, pero fue en el Oriente, y se les escapó el campeonato por un pelo, como dicen, ¿no? Y Claro. lastimosamente no pudieron traer el campeonato, pero queda esa satisfacción, ¿no? Y queda la satisfacción también de que tú, como te han mencionado, pues hayas acompañado durante todo ese trajinar, y sobre todo, yo creo que, y esta es la pregunta, yo creo que Pablo Esteves se forjó el respeto de una parroquia mediante el deporte. Eso no es así. Sí, se debe ser tal vez lo que más resalte, ¿no? Pero bueno, no menospreciando porque hablamos del fútbol, sí, pero sí, siempre ha habido un respeto. O sea, yo he tratado, y eso me decía, creo que Gerson, el presidente, creo que es de Fede Ligas, decía, oiga, comprométase más con su pueblo a la siguiente etapa, o sea, de motivar, de estar al frente. Me cuesta mucho estar en dirigencias, en esas cosas. Porque, bueno, mi trabajo también me obliga a eso mismo y seguir lo mismo es complicado. Siempre motivábamos o conversábamos en camerino, le llamábamos. Que si no lo hacemos con corazón, o sea, dale, loco, anda por ahí. Yo siempre era, o sea, yo te digo, te respeto mucho, pero si te comprometes conmigo, es a matarnos aquí, o sea, a matarnos futbolísticamente. Pero siempre había un respeto, un cariño, una humildad, y eso es lo que a veces uno se quiere que la gente te recuerde. Los logros vienen atrás, diría en mi caso. Los logros vienen atrás, o lo que se ha logrado a veces hoy, que estamos conversando, me hace recordar y voy viendo
el trajinar de cuántos logros hemos tenido. Y más que esos logros de campeonato, de triunfo, y por eso te digo hace un rato, yo lloraba de no lograr el campeonato. Todos festejaban, loco. Regresábamos en un bus y eran contentos, bailando, porque ya vamos a representar a Imbabura, aunque quedamos segundos. Y yo decía, este era el último paso de que Pichinche quede ya campeón, porque quién sabe de aquí más. De hecho pasó, o sea, ya no se ha podido, ya vino otra generación. Leo me decía, el dirigente, ven, incentiva y motiva, porque no es solamente saber jugar fútbol, decía mi papá, sino que el ñeque, el corazón, la inteligencia, la humildad que le pones, me decía mi papá. Y aparte, un motivo más que en nuestro caso era hacer que el ídolo del pueblo suene, ¿no? Suene en la ciudad, en el pueblo primero, después en la ciudad y después pasar a la provincia. Y una anécdota chiquita, perdóname, me acuerdo que en una reunión creo que tenían de fe de ligas, cuando recién empezábamos nosotros a ir, creo que ya jugamos un año, le mandan a Oliver y a William, les mandan de delegados para, vayan a la reunión, porque no había quien vaya. Estos muchachos se sientan en la parte de atrás y empiezan a hablar de las fechas, con quién toca, ese tipo de cosas de la reunión, ¿no? Y estaban todos los dirigentes de los equipos. Los dirigentes viejos. Los viejos, conocidos, claro, de Imbabura. Y dice, se sienta el Oliver atrás y como no les conocían, no sabían quién es, ¿no? Entonces los de adelante empiezan a decir, oye, no nos toca antes con esos de Quichinche, ¿ves? Sí, ¿sabes? Empiezan a oír comentarios en el entorno, porque no sabían quién es, de que no, esos manes son duros. Y ellos orgullosísimos salen de ahí. ¿Cómo nos tienen miedo? ¿Cómo nos tienen respeto en Imbabura? Lograr ese tipo de cosas para cualquiera tal vez puede decir nada, pero para un pueblo que lo mejor que tuvo en un tiempo fue unos cuyes y que tal vez deportivamente no era tomado en cuenta, porque a veces había hasta en el mismo colegio se sentía ese, tú eres de Quichinche, tú eres de San Pablo, estos son chagras. Y empezó a ser un orgullo, porque decía chagra, y con orgullo, por el fútbol. Y años después le escucho a pongamos 10 años menor que mí, y dice, no, pana, en el colegio esos de Quichinche teníamos respeto. ¿De dónde eres? Uy, de Quichinche. Cuando yo estaba, en cambio, este es chagra, este es de Quichinche. Era así. Se sentía ¿qué sería? Discriminación, tal vez, ¿no? Pero con el deporte logramos eso y yo le escucho y le digo, a ver, cuéntame cómo es eso. Ahora en el colegio se oye así. Le escuchan que es de Quichinche, sea quien sea, no es que diga Esteves mismo, ¿no? Sea quien sea, es de Quichinche, entonces vos debes de jugar bien. Entonces empieza a verse el respeto, yo lo vi, yo lo sentí, yo lo viví todo ese tiempo. Lo luché, estuve al frente de mucho de esto para decir, porque a veces tú sabes en la cancha, ¿no? Vos, qué chagra, o sea, te boquilleas, pues, sé que vas a ver, ¿no? Vas a ver, ponte. Y lo hacías con fútbol, nada que a cualquier otra cosa. Hacías con fútbol, con ñeque, con un equipo que tal vez era muy limitado hasta en su técnica, ¿no? Pero todo lo demás se complementaba, como te digo, hasta el jugador número 12, el ídolo del pueblo. Entonces eso es lo que hizo que Quichinche empiece a sonar, y ese orgullo, como te digo, recién conversaba, y hoy al conversar me hace sentir ese orgullo de que sonó un poco el pueblo de esa manera, y yo lo viví así. De ahí podemos decir cosas personales, porque hay veces también que puedes estar tú anclado a sacar un sueño, no solo tuyo, sino que de un pueblo. Pero a veces te anclas porque tú también quieres avanzar. Para ese entonces yo en 17, 18 años conformaba la selección que te cuento de Imbabura, y mi sueño era jugar profesionalmente. Ya apareció el sueño, ¿no?, de jugar profesionalmente. Selección de Imbabura voy, entreno creo que toda la temporada de 6 meses, y acabo el colegio y empiezo la universidad. Y la opción era irme a los Juegos Nacionales, porque en ese entonces todavía los Juegos Nacionales era una vitrina de jóvenes. Claro que sí. Entonces era mi vitrina, porque no tenía padrinos, no tenía palancas. Entonces yo sentía que era mi vitrina. Empiezo la universidad y seguíamos entrenando, todavía no había Juegos Nacionales. Entonces yo me voy al preuniversitario, 1 o 2 semanas. Regreso a ver si están entrenando. No, le encuentro al profesor un fin de semana, le digo, profe, oye, me dice, ¿dónde te perdiste? Ya nos vamos el martes. Le digo, pero yo soy parte de, que habíamos jugado contra Liga, contra Deportivo Quito, Nacional, algunos partidos, y yo de hecho logré ganar la titularidad. Dice, pero es que te perdiste y como no asomaste y nadie sabía de vos, no estás en la lista. O llámale en ese entonces Mauricio Argüello era el entrenador, llámale.
Yo me acuerdo, regreso a la casa ese sábado. Profe, soy tal, chuta, dice, no, ya para la próxima, ya quedaste. Pero, profe, yo me muero por esto, pues, era mi vitrina. No, loco, ya ni modo. Pana, creo que fue la primera vez en una edad grande que volví a llorar como niño. Creo que era botado en el patio llorando como niño. Llega mi papá y mi mamá dice, ¿qué pasa? Le digo, pasa esto. Me hizo pedazos del sueño. De hecho, fueron a la selección, mi carnet ha estado ahí, mi uniforme ha estado ahí, mi todo ha estado ahí, y creo que era solo como un castigo para mí o no podía irme simplemente. Fue la primera frustración futbolística y bueno, esa carga de frustración solo la pude descargar ayudando a Quichinche. Empezó en la selección de la universidad, fuimos a jugar unos juegos nacionales de universidades. Yo ya no tenía la intención futbolística de lo profesional porque no tenía padrinos, no había por dónde. De hecho decían, oye, ¿por qué no vas a probarte? Pero ¿quién me lleva? ¿Con quién hay que hablar? No, nunca tuve ese enfoque. Por eso es que yo no pude jugar en el Imbabura también ese año. Jugamos, creo que no, con Otavalo no jugamos. Y jugaba en la universidad, como te digo, en la selección del fútbol, la selección bueno, al menos lo bueno de en ese entonces que te ahorrabas las matrículas por formar parte de la selección. En ese entonces pagabas la matrícula y tú nada. Y recuerdo que hubo unos juegos nacionales, de nuevo, de universidades. Para ese entonces, no sé si recuerdas, había esos paros seguidos de cualquier cosa. Y yo no voy unas 2 semanas así mismo al entrenamiento. Cuando ya se abrieron los buses, algo, yo me voy a ver a la secretaría de donde entrenábamos. Le digo, disculpe, la selección vengo a entrenar, ¿no? No, dice, se acaban de ir ayer a los Juegos Nacionales. Es una anécdota, en ese entonces, hoy lo cuento con risa, pero en ese entonces era frustrante. Otra vez, o sea, no me llevaron. No, me fui a los Juegos Nacionales, que era en Manta, hermano, y era de fútbol, así mismo, y tal vez, quién sabe, era otra vitrina, porque recién teníamos ahí 20 años. Otra vez lo mismo. Yo me salí ya no frustrado, ya dije, esto no es para mí, decía, no, lo profesional no va a ser. Y pasó así, o sea, no pude entrarle ahí, o sea, fue interesante eso. Creo que la vida misma se puso así, ¿no? Creo que te dicen, no es por ahí, no es por ahí. Pablo, ¿te consideras tú que fuiste el timonel del Juvenil Quichinche, de la selección de Quichinche? Hablando con la consideración también, ¿no? Por ejemplo, tenemos a grandes referentes también, ¿no? William mismo en la parte del arco, tu hermano Oliver, el gato, el Carlos Gómez. Pero ¿crees tú que tú eras la persona que manejaba el tema de los tiempos, como se dice en el ámbito futbolístico? Futbolísticamente. Sí. A ver, modestia. Y hablando de futbolístico también el tema anímico, el tema claro. de oye, ya. Porque no sé si te pase, pero por ejemplo, cuando nosotros vivimos el cambio generacional, como tú dices, ¿no? Llegabas tú de 15, 16 años a querer jugar con los mayores, con los viejos, como decimos, y te topabas con esto, pues no, con hombre, hijo de su madre, ¿por qué pierdes el balón? Tienes que... Dale. Y claro, y en vez de darte ese aliento, más bien te boca bajaban, ¿no? Claro. Pero yo creo que nosotros ya vivimos ese proceso y hicimos lo contrario, ¿no? O sea, claro que había que reprender, había que hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, un partido en el que salí totalmente, creo que amenazado hasta de muerte porque le dejé patear el penal al juvenil, ¿no? Y yo digo, ¿y cuándo van a aprender si no les damos este chance, ¿no? Entonces, claro, y ese día, claro, las críticas y vos, ¿por qué no pegaste? ¿Y por qué no pateaste? Y yo le decía, ¿y por qué no él? ¿Y por qué no él? ¿Por qué no? O sea, parte entonces, del equipo, ¿no? Yo cada vez que me daban la pelota, toma, y le entregaba. Cada vez que me daban, toma, le entregaba. Porque es así como se aprende. Como digo, lastimosamente nosotros nos ha tocado forjarnos de otra manera, ¿no? Claro. Porque fue al salto y al brinco y la puteada. La puteada. Pero ahora, por ejemplo, ya estamos viendo otros tiempos en donde se les puede dar esa confianza. ¿Crees tú que tú fuiste esa parte, esa pieza fundamental de Juvenil Quichinche, modestia aparte, como tú lo decías? Eso digo, lo quisiera decir de una modestia aparte, no sonar tal vez pretencioso ni egocéntrico en este aspecto, ¿no? De antemano, por el respeto de las personas que escuchan y tal vez si no se le pasa estas cosas, porque ha habido, como tú dices, muchos referentes, muchos compañeros que pasaron, tú también. En ese entonces voy a empezar a nombrar al aire Eric Vinuesa, entonces este chiquito Naranjito, Luis Chicaiza, que fue bastante que nos acompañó, Marco Andrade en un tiempo,
Mauricio mismo, ¿no? Mauricio Perguachi y entre algunos, y referentes propios de Quichinche, como tú dices, en líneas, William con liderazgo en su arco, Carlos Gómez en la defensa siempre fue líder, o sea, creo que hasta recién nomás dijo hasta aquí nomás, pero siempre fue líder. Juan Pablo Chacón también. Juan Pablo Chacón, mi primo Polito Esparza, que era un saltarín de cabecear, no había visto a alguien más que cabecee como este man. ¿Quién más? Pues Alfonso Perguachi, que jugaba, Efrengo Alzaquí, el único indígena que formó parte de nosotros, creo que después alguien más llegó, no recuerdo, pero Efrengo Alzaquí fue uno de los que demostró que también hay casta en ese, porque en ese entonces no se tomaba mucho en cuenta, ¿no? Había un poco de discriminación. Después ya con Peguche también que sale el tema del sector indígena. Pero en ese entonces teníamos un indígena ahí. Y hay un montón de gente que pasó por ahí. Y como te digo, modestia aparte, creo que esto lo saco también de conversaciones con los demás. Porque si William fue su referente, Carlos su referente, tuvimos tal vez alguien más en el medio, más adelante, mi hermano también, David Erazo también estuvo, Javier Bosmediano, el negro. Entonces, cuando a veces ellos conversan o se habla este tipo de temas, a veces me apuntan a mí. No, es que Pablo, oye Pablo, ¿qué piensas? Vos sin darte cuenta empiezas a tener esa responsabilidad, porque tal vez muestras esa característica, tal vez no siempre futbolística o en las líneas que sean. Futbolísticamente a veces sí, me tocaba yo regular el tiempo. Futbolísticamente a veces botarte hasta adelante o irte a defender. Futbolísticamente también hacía el papel de a veces la puteada, la reprimienda. Pero también había un tema camerino, que también se lo manejaba. ¿Cómo conformábamos o llamábamos a nosotros? Es una anécdota simpática, lo voy a tratar de decirlo lo más camerable posible. Camerable posible. Nos reuníamos, Carlos Gómez, William, nuestro sector de reunión, para ver cómo formar el equipo. Carlos llamaba, oye ven, y llamábamos al Oliver, el William, yo y el Carlos, en el carro, es lo que más me acuerdo así. En el carro de él tenía un bus, ahí reunidos en la cabina. A ver, decía, sí, ponle. No, este sí es pana, pero no juega también. No importa si es pana. O sea, no importaba el tema técnico, futbolístico, delantero, es amigo, no es amigo, y aparte le gusta quedarse en el grupo, formar parte del grupo, esa era la intención. Oye, ve, dice tal pana, dice que quiere venir. No, ese man es medio odioso. Y era así, era estúpida la cosa, porque Carlos dirigía eso. Pero al final, yo siempre, como la pregunta tuya para enfocarme en eso, siempre yo noté eso. ¿Qué dice el Pablo? Oye, pregúntale al Pablo. A veces cada director técnico que se tenía ese entonces, que hasta mi papi fue un tiempo de nuestro director técnico, decía, Pablo, ven a ver, ¿quién te va a acompañar en la mitad? ¿Quién te va a defender por acá? ¿Está bien, crees esto? O sea, siempre tuve yo esa referencia. Esa consideración. Y ya te digo, en el último festejo que Juvenil Quichinche hizo, Leo se acercó a darme delante de los demás a decirme justamente esto. Siempre fuiste un referente. No solamente futbolísticamente con tiempo, sino que mentalmente, con el corazón que ponías, el ímpetu. Y por ahí creo que alguien más dice, pero técnicamente también lo tiene. Entonces, por eso dijo no tratar de sonar presuntuoso, no es mi idea, sino que pasándome a la pregunta, creo que sí ha sido, por eso es que hubo este reconocimiento que hubo recientemente con Juvenil Quichinche, donde te dicen eres referente, ¿no? Y después te reconocen y los demás le preguntan, oye, ¿qué piensas? No, siempre él, o sea, y William, me acuerdo, William que siempre era capitán, creo que William. Y decía, no, es el Pablo, yo soy capitán, el que peleo, pero él es el referente, hay que preguntarle. Entonces empiezas a darte cuenta que tal vez sí. No sé exactamente, no me consideré en ese entonces, solo puse el corazón, nunca me sentí el referente, nunca pedí la capitanía. En algún momento sí pedí el 10 nada más, pero ya te cuento esa anécdota interesante. Eso nada más. Ya para ir cerrando, porque lastimosamente el tiempo siempre nos va a quedar corto. Pablito, prácticamente de ese trajinar que tú has tenido desde prácticamente 11, 12, 13 años, las lesiones fueron, creo que la parte más triste de esta historia, que prácticamente vino una lesión de rodilla en donde tuviste que ser operado, intervenido quirúrgicamente. Y creo que ahí ya empieza un poco también a sentirse el peso de cargar toda esta responsabilidad, ¿no? Y esto
merma el tema del ámbito futbolístico. No digo que hayas tenido ya esta época de declive, si sigues jugando bien, lo haces todavía, pero sí marca un antes y un después, ¿no? Este tema de la operación. El tema de la rodilla pasa que la lesión, tal vez como tú dices, ¿no? Es una carga, empiezas a llevarlo. No teníamos esa costumbre en ese entonces cuando empezó esto, creo que fue a los 32 años, creo que fue así. No tenías esa costumbre de hacerle caso a ese pequeño tac, o ese pequeño dolorcito. Ladrillo caliente, chuchuaza, creo que era en ese entonces. Vendado así juega. Yo muchas veces jugaba así, o sea, con lesión, y creo que se activaba la adrenalina y vos dale en la cancha. Al comienzo era patojeando. Y esa lesión empieza a darse en el inicio del campeonato y jugué todo el campeonato. Al último creo que hasta logré patear un penal en la final. Quedamos campeones creo que ese año. Y empieza ya los dolores más intensos. O sea, imagínate, ya hubo una molestia. No somos conscientes por tal vez educación, recursos, lo que sea, ¿no? Y todo un año con esa lesión. Llega el punto que ha sido ruptura del ligamento cruzado de la pierna izquierda. El doctor me dice hay que operar. Le digo, doctor, pero si usted me opera, pero si es que voy a volver a jugar fútbol. En 8 meses está jugando. Me operó, volví a jugar creo que al año, unos año o 2 meses, algo así. Pero más que nada era por un tema psicológico, volver a jugar. Cuando empiezo a jugar de nuevo, empiezan a venir molestias más fuertes. Porque también, como te digo, falta de cultura de rehabilitación, porque ahora ya hay un montón de técnicas para rehabilitarse. La rehabilitación que a mí me hacen es para volver a rehabilitar tu rodilla, tu pierna, no al deporte. Y vos te lanzas al deporte, después de tanta para y tanta lesión. En un año de lesión, según dicen ahora, que se descompensa tu cuerpo y empiezas a tener lesiones, desgarres, tirones, calambres, un montón de lesiones en mi mismo lado izquierdo, en el derecho. Llegué a un punto de que volvías a romperse un músculo en la parte de atrás. Que yo llegué, me acuerdo, cansado ya de mucho de esto, y dije, ya, esta pendejada, ¿qué pasa? O sea, creo que así mismo, ¿no? Creo que me dice la vida que no es por ahí. Y desisto un poco, bajo el nivel, pero no me quedo, me empiezo a buscar formas de rehabilitarse, ahí me empiezo a buscar. Y ahí empiezo a encontrar el gimnasio, más bien amistades en la rehabilitación, otro tipo de ejercicios y reincorporarme. Me reincorporo un año que empieza el nuevo campeonato en el estadio ya de Carabuela. Creo que hasta me puse unos 3 meses antes de pretemporada, salí a entrenar, trotar y todo, para estar bien, porque te gustaba el fútbol más que competir nada más. En el primer partido se rompe el otro ligamento cruzado de la otra pierna. Y ahí dices, no, loco, esto no va más. Justo fue el año anterior a la pandemia. Se rompe el ligamento, al viernes siguiente el mismo doctor, doctor, venga caserito, ¿no? Venga caserito. Me opera el mismo ligamento cruzado. En 2 meses ya estaba caminando porque ya estaba mucho mejor cuidado, ya sabía qué hacer, ya me hice una rehabilitación más consciente. Y cae pandemia. Y yo feliz, porque nadie jugaba fútbol. Porque pasabas por las canchas, veías, antes nadie juega, porque ya estaba yo con un despecho, estaba con 39 años ya. Ya el año siguiente, o en ese transcurso el año siguiente, claro, ya tenía 40. Entonces ese año yo lo que hice es rehabilitarme, porque igual hacía deporte, salía a ciclar, o a correr, o al gimnasio. Por eso, más que nada. Y como nadie jugaba fútbol, no tenía la necesidad de correr a jugar fútbol. Mejor dije, esto ya se acabó. Para mí, yo en teoría ya renuncié al fútbol. Y recordaba que mi papá renunció por una lesión parecida a sus 32 años, 33 años. Entonces ya tenía 39, 40 años, dije, ya logré superar al menos. Y pasa de pandemia, y al año siguiente ya tenía 40. Y los amigos de la ex selección de sub-15 que te conté, encuentran una foto y convocan a todos los de la foto para formar un club o un equipo para participar en la sub-40 de Otavalo. Y me acuerdo que me dice Diego Aguilar, me dice, oye, ve, dice, hay esto, y tú estás en la foto también, estamos convocados para jugar. No, le digo, ya estoy bien, sí estoy bien, camino, corro, estoy bien, pero no, ya queda para mí, colgué los tenis. No, loco, sí estás bien. Me pica un poco el man, y yo me voy a donde la que me rehabilitaba y le digo, oiga, ¿cree usted que pueda volver? Me dice, tu problema está acá, dice ahora. Me hace unos ejercicios que le llamaban propiocepción. Y esos fueron los que me sacaron de todo eso, porque te dan una confianza motriz entre el músculo, la lesión y
¿sí? Y me dice, anda a jugar. Le digo, ya, tómame en cuenta. Voy al primer partido, como eran sub 40, pero yo ya venía jugando todavía anteriormente, o sea, un año de para era por la pandemia y por la lesión justo en ese entonces. Voy a jugar y empiezas a sentir una fluidez, hermano. Un livianito. Y como ya son más mayores que nos estamos jugando de 43, 44, quita, o sea, tenías 16 de nuevo. Y mis rodillas reencauchadas de nuevo, las dos estaban bien y con una rehabilitación bien hecha. Y dije, vuelvo otra vez, a los 40 vuelvo y empieza los amigos, oye, ya tengo los 40, vamos, y me empiezan a llevar a campeonatos de aquí, por allá, a seguir en el juego de los 40. Ahora los fines de semana ya no contamos con Pablo, ¿no? Y es solo sub 40 y en todos lados, ¿verdad? Y más bien el gusto de ahora de jugar es por gusto, ya empiezas, ya no importa, creo que hasta ni el resultado, obviamente llegas a competir, pero es el gusto de jugar. Y ahora en cambio ya sientes algo, te detienes, te cuidas más también alimentación, un poquito para cuidar el peso. El chocar también ya se vuelve menos fuerte. Por eso es que ahí, el año anterior, agradecí a Juvenil Quichinche, decirles yo no juego más porque ya tuve 2 lesiones, más era por las lesiones. Todavía podía competir con los muchachos, pero ya jugué un año y dije no, o sea, es bastante más fuerte. Entonces dije, me voy a cuidar para poder seguir disfrutando del deporte y aquí estamos. Qué bueno, Pablito. Bueno, lastimosamente, como digo siempre, el tiempo nos va a quedar corto, así brevemente. ¿Por qué el 10? Me dijiste que me ibas a contar. A mí me gustaba mucho el 8, siempre jugaba con el 8, siempre pedía el 8. Y en un año, creo que como tú mismo dices, me preguntaste hace un rato, me dijeron, oye, tú eres el referente. Entonces me dieron un año el 10. Y a los años siguientes me empiezan a dar el 10. Cuando yo ya empiezo a tener como 25 años, por ahí un poco mayor, siempre me daban el 10. Quichinche decidió, los panas, toma el 10. Y llega un amigo, no le voy a decir el nombre para no quedarle mal, pero él sabe. Llega un amigo y era juvenil, era joven, y ese año lo hacía bien, ese era 10, ese jugaba de 10. Y al año siguiente, le dicen, oye, queremos que sigas jugando con nosotros. Dice, claro, pero oye, yo quiero el 10, dice. Porque este pana hasta creo que tenía un tatuaje del 10, siempre le gustaba el 10. Oye, yo quiero el 10. El otro le dice, déjame preguntarle al Pablito, porque siempre el Pablito tiene el 10, pero no era por elección mía, era porque siempre me daban. Me dice, oye, Pablito, el del pana dice esto. Y empiezo yo un drama, ¿no? Le hago para hacerle la joda. Oye, ¿cómo vas a quitar? Soy el 10. Y delante del pana le digo, oye, discúlpalo. O sea, respetémonos, ¿no? Hay categorías, le decía. Mira, le decía, en Quichinche se cuenta 1, 2, 7, 8, Pablo, 11. Y era por molestar nada más. Y yo le dije, o sea, él se merece el 10, él se merecía el 10 hasta por motivarle y no había problema. Pero era tanta la joda que le hicieron los otros también. Y le hicieron que alguna vez cuando se muera el Pablo, en el ataúd se va a ir el 10, nadie va a usar el 10. O sea, salió una novela de joda. Solo ese era el 10, no, yo no es que pedía. Hoy pido el 40. Ya. 4 veces el 10 y le da de 40. Y le da de 40. Listo, Pablito. Una pregunta última. Si tuvieras la oportunidad de tenerle aquí a tu papá, ¿qué le dirías? Solo gracias, porque él le enseñó lo que era el ñeque. Hay que tener un poquito de tino para entender lo que es el ñeque, ¿no? Porque a veces por mucho ñeque también nos desgastamos. Tratamos de... a veces tenemos miedo. Recuerdo que tenía miedo a veces con unos negritos que jugabas en Ibarra, pero no puedes decirlo porque te decía tu papá ñeque. Entonces hay una sutilidad en el ñeque y bueno, lo estoy viviendo ahora de que lo pones tanto que a veces no mides y te desgastas. Hoy yo le agradecería que él me enseñó esa parte del ñeque, pero no ñeque solo por figurar, por sacar una ventaja a uno, sino que por un motivo, algo más, ¿no? Un grupo, una amistad, la misma familia, o no se diga por un pueblo o un grupo de amigos. Entonces, ahí le dio más sentido el ñeque. Él le enseñó lo que era el ñeque y nos dio ese amor hacia ese deporte. Y tú me preguntaste hace un rato de mi mami, tal vez suene un poquito ingrato, pero ella siempre estuvo ahí. Ella fue la de los uniformes, recuerda. Ella estaba acompañando, de hecho, cuando ya no estuvo, de hecho, ella siempre estuvo cuando estaba mi papá, pero ya cuando estábamos más grandes, cuando éramos más pequeños era diferente, pero más grande siempre mi mamá.
y siempre pendientes de que tienen que jugar, de que miren, no se malanochen, miren, siempre estuvo pendiente. También en los gritos del ídolo del pueblo. Entonces siempre hubo ese cariño. Mi papá nos enseña el amor por Quichinche, mi mamá era la referencia de Quichinche, porque ella es de Quichinche, mi papá no era de ahí, y aún así lo ponía eso. Eso es nada más decirle gracias a él, gracias igual a mi mami, porque siempre ha estado ahí. No se digan mis hermanos, no hubiésemos sido nada, esa dupla en el medio con Oliver también. Franco igual, el Vladi también que formaron parte. Contigo también que jugamos ahí, hasta hicimos un equipo de familia y fue chévere. Eso, amigo. Qué bueno, Pablito. Lastimosamente siempre el tiempo nos va a quedar corto. Llegamos a al final de esta entrevista y agradecerte por habernos contado, por haberte, creo que acordado de todas estas cosas. Lo más interesante, lo más chévere de estas entrevistas es que puedes hacer un camino durante toda tu vida y te vas acordando de las cosas, ¿no? Y dices, mira, te paras ahorita y solo regresas a ver un poquito hacia atrás y dices, wow, o sea, he caminado tanto y he caminado bastante, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Porque la vida te envuelve en eso, te envuelve en sacar las cosas de hoy, pensar en el qué pasará mañana, pero te vas olvidando de que fuiste estas cosas, de que tuviste este proceso, de que te malanochaste por tus estudios, de que te esforzaste me imagino que en ese tiempo no era fácil salir de Quichinche en bus, por ejemplo, llegar al terminal, luego irte a entrenar, volver a hacer el mismo trajinar. Entonces, todo eso has caminado, Pablo, yo te felicito más bien y te agradezco por haber contado esta historia porque sin duda alguna el día de hoy se ha sentado aquí una de las personas, creo que yo, referentes, no solo de una parroquia, sino más bien del fútbol otavaleño. Así es que te agradezco mucho, Pablito. Y el último mensaje para la gente que te está viendo. Gracias a ti, Iván, gracias a todos también los que logran escuchar. Espero no, como te digo, no haber sonado pretencioso, pero es lo que se ha escuchado, es lo que he traído. De alguna forma, al aceptar o tener esta conversación, mi intención no solamente era contarme o exponerme, sino que tal vez que sirva que alguien no solo del pueblo, sino de cualquier barrio o gente que nos conoce, si sirve de algo de inspiración, de saber de que no solo de la noche a la mañana se puede hacer algo. Mira, recordamos un montón de tiempo y como tú dices, nos damos cuenta hoy de lo que hemos caminado, porque no ha sido tan fácil. El mensaje nada más para mí es que, como decía mi papá, póngale ñeque, póngale en corazón. Hoy escucho mucho de muchos jóvenes que intentan a veces hacer negocio de este tipo del deporte, pero más bien es a veces darle el corazón a un solo lugar, a un equipo, sentir la camiseta, futbolísticamente hablando, ¿no? Sentirle la camiseta, porque también esto de sentir la camiseta y vivirlo en el fútbol, se lo puede poner en la vida, se lo puede poner en un proyecto, se lo puede poner en una empresa. Yo lo he hecho así, trabajo así con un equipo, y trabajo en equipo, el mismo ñeque, y te puedes enfocar en eso. O sea, el fútbol no solamente nos sirve para la novelería del fin de semana o el enojo de las esposas porque te perdiste el fin de semana. También nos forja, también nos da un ejemplo a los niños, nos da una identidad también en la que podemos decir para salir adelante, cómo vencer un marcador, cómo dar la vuelta a algo. Entonces nos sirve también para la vida. Entonces, yo he usado mucho la referencia futbolística, me ha servido mucho de este tiempo también de haber trajinado con Quichinche y con los amigos y con otros amigos más. Eso nada más, que sí puede servirlo y que no se vea esto solo como un espectáculo nada más y que sea también una pasión, ¿no? Excelente, Pablito. Agradecemos a Pablo Esteves y pues esta ha sido la entrevista, su vida. Ahora que ya entramos ya en esta parte de las fanescas también, su vida, pasión y muerte nos prácticamente. Así es que... Aún no muerto. Su vida, pasión y su proceso. Continuará. Listo. Pablito, agradecemos a nuestros auspiciantes, al municipio de Cotacache, a la radio pública de Cotacache, a la cooperativa de crédito Santa Anita, Asadero de Pollo Superpollo, el auténtico sabor cotacacheño, cooperativa de transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la cooperativa de transportes interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, a Comercial Pasquel, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Pablito, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes encontrando también. con ustedes la próxima semana con más
de un café con aquí en Huella Deportiva. Recuerden que Chuya Vida tenemos y es un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tenga al lado, siempre trate de ser feliz y haga feliz al resto de personas que le rodean. Nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana. Hasta pronto.